Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Empecemos. Amigos, la bienvenida para todos. Bienvenidos a otro capítulo más de Elixir con Amigos. Seguimos en Valencia. Ayer tuvimos un buen invitado, al profesor Richard. Y bueno, hoy tenemos otro gran invitado, un tipo de fútbol, un hombre de medios, un hombre de dirigencia, creo que desde hace algún tiempo pues estábamos cazando esta entrevista, el señor Jorge Pulido. Jorge, ¿qué tal? Y te voy a recomendar algo, cuando entrevistes a alguien aquí, o sea, así, como si fuese una copa del Elixir, ¿no? Ah, claro. Antes sacamos una bebida, una vaina, pero Sí, bueno, sí. lo dejamos de hacer. ¿Qué tal? Bien, contento de estar acá, valorando muchísimo lo que vienes haciendo. Hoy me entero que te llamas Alejandro. Y qué bueno que tenemos una generación de relevo osada, tal vez con una visión, perspectiva de fútbol y país que nos permita tal vez decir o llegar a cosas y puntos donde tal vez otros no quieren, no pueden o no deben, ¿no? Creo que es notorio valorar que estás en Valencia con tu propio esfuerzo. Yo ayer, tenemos un amigo en común, Yair. Ah, ok. Yo me le quedé en el live a Yair hasta altísimas horas. No porque necesitara que Yair me contara algo, sino en apoyo y admiración y decirle, bueno, aquí estoy yo, y le hacía preguntas, porque creo que hoy no es fácil montarse en un autobús, dar una cobertura y Sí. cuando llegas y empiezas a sumar y a restar lo que entró y lo que salió, dice, bueno, estoy trabajando para quedar cansado. Sí. Puede suceder. Sí, es así. Mira, quiero primero agradecerle a la gente del Hotel Crystal Royal que nos están abriendo aquí las puertas para poder hacer la entrevista. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está tu vida hoy? Ya fuera de cámara, fuera de los medios, ya en otro rol. Bien, contento, ¿Cómo alegre. está Portuguesa? Está muy bien, orgulloso de la responsabilidad que me designó el presidente Jorge Andrés Jiménez Ochoa. Para él, pues, el agradecimiento y mi esfuerzo. La mejor manera de demostrar que está acertada su decisión es trabajar como lo hago día a día. Estamos creciendo, tenemos apenas poco más de 100 días. En poco más de 100 días hemos logrado lo que no se ha logrado en 10, 12 años en el entorno. Yo quisiera que fuera más, la gente se queda impresionada, pero hemos dado pasos realmente importantes y concatenados para el éxito deportivo y para un éxito social. Yo lo digo porque el fútbol es una vinculación para poder seguir adelante a mis casi 17.000 jugadores que tiene hoy el Estado portugués. Bueno, ustedes saben cómo manejamos las entrevistas. Vamos, venimos, hablamos de un tema, volvemos otra vez al tema. Ayer la final, ¿cómo la viste? ¿Cómo te pareció? Profundamente orgulloso de la liga, de la Sí. federación, profundamente orgulloso de la calidad televisiva, profundamente orgulloso del espacio para los periodistas, profundamente orgulloso de la premiación, profundamente orgulloso del civismo, porque ganó una tendencia y mostró sus mejores galas en su tifo, profundamente orgulloso de cómo ha crecido el fútbol en Puerto Cabello, profundamente orgulloso de cómo la liga sale hacia adelante, genera una zona VIP donde pueden coexistir. Estaba Tomás Rincón, anunciantes, Sí. gente del medio, estabas tú, Sí. donde, wow, o sea, pudimos darle una cara al mundo de lo que verdaderamente es Venezuela, porque yo muchas veces me amargo con la gente que está en otros países, en otras ciudades. Yo le digo la fauna mayamera, que ellos apuestan al desastre venezolano, Sí, claro. para que su error o su vida o su decisión de haberse ido Sí. tenga sentido. Justificarlo. O sea, Justificarlo. Justificarlo. Sí. Si te fuiste, magnífico. Pero aquí hay un país que hizo cosas, que hace cosas, que está creciendo, un entorno. El fútbol es el primer deporte del país, ayer lo demostró. Un estadio a reventar, organización, 0 incidentes, un gran partido de fútbol, que lamentablemente el resultado no favorece a mi amigo Eduardo Zaragoza. Me duele porque es mi amigo, y lo digo públicamente, es mi amigo y lo tengo un aprecio y un cariño gigantesco,
Pero bueno, también enfrenté un gran equipo como lo es Carabobo, que apostó a otra cosa y esta vez le salió, o nuevamente le salieron las cosas mejor. Sí, Jorge, y ver un estadio con las dos hinchadas, la hinchada de Carabobo en una tribuna llena, la hinchada de Puerto Cabello en una tribuna llena. Obviamente, pues, a ver, Carabobo pues tiene una hinchada mayor porque tiene mucho más tiempo compitiendo, porque tiene más historia, o sea, eso es algo lógico. Tú no haces fanática de hinchada de un día para otro. Y yo creo que los partidos como el de ayer, Jorge, hacen hinchada, hacen fanaticada. Ayer probablemente el hincha de Puerto Cabello se fue triste, resignó a su casa, pero ese hincha va a volver porque quiere volver a sentir ese tipo de sensaciones. Mira, yo trabajé en este equipo en Carabobo por allá 2003, 2004, 2005, no me acuerdo. Casi recién nacido, ¿no? Sí. El equipo. No, fíjate, el técnico era Lino con Cata, imagínate tú, paz descanse los dos glorias. Y yo en esta ciudad viví cosas realmente complejas, pero ya la barra existía. Okay. O sea, te puedo decir, yo viví que la gobernación de turno hiciera un pesebre viviente sobre el estadio que era de grama bermuda. Escúchame, artificial. Escúchame, no, grama natural. Natural. Okay. Yo viví llegar un diciembre, vivíamos en el Stauffer, el hotel que está enfrente abandonado. Ajá. Yo llegué y estaban cegueteando los arcos y estaban metiendo vacas, camellos, no sé, animales, para hacer un pesebre viviente y estaban comiendo la grama. O sea, eso era. Y hoy el Misael es de los mejores estadios del país. Sí, probablemente es la mejor grama del país. Entonces, fíjate lo que o sea, tú me estás hablando del tiempo. Fíjate todo lo que ha tenido que pasar y cuánta gente ha pasado de esos años a hoy. Que inclusive nosotros tuvimos que jugar Copa Sudamericana contra Nacional de Ecuador, Nacional de Quito, en Cachamay. Porque el Misael no tenía las condiciones en aquellos años. Hoy es un superestadio. Sí. Entonces, ¿cuánto ha crecido y cuánto merecen, no? Y Carabobo, el Estado, y está Puerto Cabello también, que tiene una infraestructura gigantesca, que en algún momento yo sé que Dios se lo va a premiar porque es un esfuerzo gigantesco que también hacen. Sí. Pero hoy, pues, sí, tiene mucho más tiempo Carabobo, hay que reconocerlo. Sí, no, y todo, o sea, el tema de la tribuna VIP, que la verdad me encantó, me pareció muy linda, me pareció otro tipo de propuesta. 16 cámaras. 16 cámaras, el hecho de que el árbitro también pudiese decir las decisiones del VAR en el audio interno, como se hace en Conmebol. Estamos creciendo, sí. El fútbol venezolano está creciendo. O sea, hoy, cuando yo digo que Jorge Andrés Jiménez Ochoa, el mejor dirigente deportivo que ha parido este país, ayer lo vivimos cuando vas a la sede. ¿Conoces la sede de la Federación del Caracas? No he ido. Cuando vayas a Caracas, si coincidimos, yo te invito. Ok. Sacando la NFL en Nueva York y seguramente... La sede nueva, ¿no? La de la Carlota, ¿dónde está? No, la sede... la sede administrativa. La nueva, la que inauguraron hace como un año. La que está en la Torre Norte del Centro Comercial de Recreo. Esa, correcto. O sea, escúchame, sacando la NFL, no hay en el continente americano una instalación así. No la hay en Brasil, no la hay en Argentina. En los Estados Unidos hay 2 o 3 muy buenas, pero como esta ninguna. Sí. Mira, llegaste a la Asociación del Estado Portuguesa, ¿qué encontraste? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo fueron las primeras sensaciones? Es un tema complejo el tema de las asociaciones, ¿no? En todo el país, bueno, yo te hablo desde mi experiencia, la Asociación del Estado, de nuestro Estado, ya tiene 30 años el mismo presidente, pero es un tema complejo, las asociaciones es un tema complejo. Yo lo veo desde la perspectiva de generar recursos, jugadores, entrenadores, árbitros, para que vayan a jugar al profesional o a las universidades, para que el fútbol siga siendo para mis niños un vínculo exitoso de vida, como lo es para mí. Yo pude estudiar fuera del país gracias al fútbol. Entonces, fíjate, yo llegué y no había, o sea, nada es algo. Sede, no hay. Cancha, no hay. Escritorio, no hay. Cuenta bancaria, no hay. Ahí pasó una acefalía por un presidente que yo le tengo cierto cariño, estima y amistad por cosas que coincidimos en el fútbol venezolano durante muchos años. Hoy no está ni siquiera en el país, con un estilo muy peculiar, cual no comparto. Yo no creo en la palabra negativa, yo no creo en eso. Y un proceso anterior, ya en la época más Laureano Jesús Esquivel, bastante arcaico, bastante fuera de lo que es la modernidad,
con lo cual me encontré con un estado bendito que produce muchos jugadores de manera silvestre, pero sin un entorno adecuado para la construcción de un producto y de una competitividad positiva en pro de lo que puede ser hoy las exigencias de la federación, con el programa Corazón Vinotinto, con lo que son los procesos de selección nacional, con lo que son el fútbol profesional venezolano. Entonces, eso te lleva a hacer un trabajo de abordaje. Los primeros 6 meses son de diagnóstico y estamos trabajando fehacientemente, con mucha fe, con mucha convicción, para poder llevar a esa asociación a principios del siglo XXI. Y ahí hacer una base para que el 2027, 2028 y 2029 podamos llegar a cosas normales, jugar con Comet, poder aspirar a derechos de formación, poder tener traspasos de jugadores a interno y externo que engrandezca, poder tener un proceso de selecciones regional, estadal, positivo, pero es un trabajo porque hay que remar desde, yo bromeo con esto, digo que hay que remar desde el siglo XVI para poder llegar al siglo XX y después al siglo XXI. Sí. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Y hay una frase o un comentario muy bueno que te vi que lo hiciste hace tiempo. Realmente pido disculpas, no recuerdo en cuál medio o en qué lugar, pero sí que decías que al niño no hay que verlo como un cliente, sino que hay que verlo como un diamante que se puede pulir. Yo te voy a decir algo que aprendí. Mi segundo trabajo en la vida fue en McDonald's. Y yo en McDonald's aprendí lo siguiente. Si usted en la caja tiene un señor mayor, una señora contemporánea y un niño, usted atiende al niño, porque ese es el cliente del futuro. Si el niño es bueno para cobrar una mensualidad, si el niño es bueno para cobrarle un uniforme, si el niño es bueno para cobrarle un arbitraje, si el niño es bueno para cobrarle un bus para salir a jugar, que es justificado porque los recursos no son infinitos, el niño tiene que ser bueno para brindar el servicio. Tiene que ser bueno. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo exijo árbitros federados, porque yo tengo que producir mejores árbitros. ¿Qué exijo? Fuerza pública para cuidar al árbitro y cuidarlos a ellos. ¿Qué exijo yo? Defensa civil y paramédicos. ¿Por qué, Alejandro? Porque yo no sé si tú eres padre y seguramente lo vas a hacer en un momento de tu vida. Si el niño cae con una emergencia pediátrica, no necesito a alguien que venga a decirle sana, colita de rana. Si es una fractura con desplazamiento, si es un problema cervical, si es un problema lumbar, si es una cortadura que necesita puntos, una sutura rápida, una triada, Dios me los libre, una fractura de tibia y peroné. Yo tengo ahí o una ambulancia o un carro de servicio como hace la Liga Fútbol Junior. Correcto. Después que tiene la atención primaria, el niño va al carro y va al hospital. Porque yo no puedo montar un niño en una moto. Entonces, si el niño es bueno, y ahí te voy a decir una cosa, no he encontrado mayor resistencia. Al contrario, he encontrado mucha gente en sitios muy, muy humildes y muy modestos, y en la capital del estado y sobre todo en la ciudad principal económica que es Acarigüera, mucha gente dispuesta y mucha gente con ganas de avanzar porque ha entendido que si le brindamos la seguridad del padre y el fútbol es un espacio seguro, ellos están tranquilos y yo empiezo a construir un producto que tiene 17.000 consumidores y cuando tenga esos 17.000 consumidores conmigo, entonces es una marca fuerte. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a tener anunciantes, vamos a tener gente que apueste, entonces ya el niño empieza a pagar menos y empieza a jugar el que puede pagar y el que no. Mira, una pregunta que siempre he tenido. Picante, ¿no? Siempre he tenido la duda. Sí, siempre he tenido la duda. ¿Eres hincha de Táchira? Mucho. ¿Eres hincha de Táchira? Mucho, pero escúchame, mucho. Okay. Mucho, porque Táchira en los 80 era una rebeldía. En los 80 todos eran pro béisbol. Y no me permito mentirte. En mi agenda que está allá, lo vas a ver y después tomo una foto. Está un bolígrafo de los Dodgers de Los Ángeles, mi equipo amor y pasión. Okay. Y no de ahorita, desde el 83, porque ahorita es fácil ser fanático de los Dodgers. Exacto. Ahorita es sencillo. Sí. Yo me chupé del 88 al 2020 sin nada. Y ve jugar a cualquiera. Sí. Táchira era una rebeldía, Alejandro, porque yo jugaba fútbol y el fútbol era una burla. Venezuela siempre perdía, los equipos en Copa Libertadores era peor que... Este año fue bueno, pero era peor que lo normal. Sí. Y Venevisión transmite la Copa Libertadores con Manolo. Ajá. Y la pasan en la noche tarde. Entonces yo el día siguiente ver al Atlético Táchira ganar Independiente o a Sol de América y ver a Carlitos y ver a Laureano. Y entonces era como un faro, como que algún día vamos a ser grandes.
Y entonces me hice fanático desde aquel momento y había un juego, de acuerdo, estoy viejo, la verdad me he envejecido. Había un juego de mesa que anunciaban en Radio Caracas Televisión, que también transmitió el fútbol, que era con los jugadores del torneo local. Ok. Entonces, era como un tablero, entonces era una basecita de plástico y el jugador, Pedro Feble, Laureano, Carlito, no sé, Omar Ochoa. Entonces, para mí eso era ese era mi PlayStation. Y yo jugaba con eso, 10 años, 11 años. También me crió había una cancha en casa, un exjugador llamado Reinaldo Zulu Rengel. ¿Tú eres caraqueño? Sí, ¿Tú eres sí. Caracas? Y él nos llevaba, nosotros vivíamos muy cerca del Estadio Olímpico. Entonces nosotros todos los domingos íbamos a ver el fútbol venezolano. Marítimo, Deportivo Italia, Deportivo, no sé, Canarias, Portugués. No existía el Caracas Fútbol Club todavía. Estudiantes de Mérida, vimos a Carrasco, vimos a Mon López, a Francovi, el gol de arco a arco. Entonces se te junta una cantidad de cosas en los años más nobles y no existía el Caracas, no estaba el Caracas, estaban los Leones del Caracas y después a los años que vino Caracas Yamaha en segunda y después fue que apareció la bendición llamado Guillermo Valentín, pero ya era tarde, ya yo era hincha de Laurinegro. Ahora, yo creo que Táchira, probablemente tal vez Caracas también, pero creo que Táchira, ese fenómeno que es el equipo de Deportivo Táchira, logra ser hincha a personas que no son del Estado. Consigue eso a muchas personas que no son del Estado. Y en mi a época, sentirse identificados con él. Y en mi época de PlanetaVinotinto.com llegué a pensar, estaba César Farías de técnico del equipo y después llegué a pensar en irme a vivir a San Cristóbal. Ah, ok. O sea, llegué a pensar en potenciar mi negocio explotándolo desde allá. Después con una conversación, me acuerdo, con César muy profunda, me dijo, estás en la capital y me hizo ver otras cosas. César siempre ha sido un tipo vanguardista que termina como enseñando cosas adelantado a su época y tuvo razón. Yo estaba mudado al punto yo había hablado con Carlos Horacio en paz descanse para ayudarlo en su programa de televisión de mediodía. Había conversado con Lorena Rice, Lorena Belín, amiga muy querida, que estaba muy vinculada a La Fuente en esa época. Tenía todo armado, pero al final pues decidí quedarme en Caracas porque yo siempre tuve esa dualidad, comunicación y la dirigencia. O sea, empezaba de periodista y terminaba de gerente. Ahora, ¿cómo se convive con esas dos cosas? Con la comunicación y con la dirigencia. Es complejo, es complicado. ¿Cuál es la mejor virtud que ha tenido un entrenador para ti? La comunicación, ¿verdad? Ajá. Puede llegar. Sí. Bueno, yo tengo ese poder de la palabra, pero también tengo la capacidad de planificar, soy metódico. Frase, y hoy se la doy. Frase de César Faría y Lino Alonso: convierte tu tiempo libre en una universidad. Entonces yo estoy constantemente actualizándome, constantemente estudiando, constantemente viendo, y eso me ha permitido pues escalar en lo que es el mundo de la dirigencia. Sí. Han habido momentos en los que has tenido que decidir por un lado y por el otro. O sea, o me quedo como comunicador y aparto un momento mi rol de dirigente, o me quedo como dirigente y aparto mi rol como comunicador, como en este caso, por ejemplo, como en este último tiempo. Mira, cuando terminó el proceso de Farías en la selección, yo estaba más vinculado a los medios que a la dirigencia. Y decidí, de alguna manera, dije una frase: me cansé de contar la historia de otro y empiezo con la mía, y ahí me metí de frente. De hecho, pasé un par de meses vinculado al Deportivo La Guaira, le hicimos el escudo, el logo, se trajo a Leo González, se es campeón de Copa Venezuela, y recibo la llamada de Cheche Hernández. Cheche, yo lo conozco gracias a Rafael Dudamel, con quien tuve muchísima amistad muchos años, y Cheche ya me había tentado estando en Panamá, y Cheche estaba agarrando República Dominicana como técnico. Me dijo, oye, necesito alguien aquí que me ayude con la coordinación. La selección de República Dominicana. Sí, yo dije, ese diciembre de 2014, digo, no, Cheche, yo estoy tranquilo en mi casa, te voy a decir una frase de futbolista, estoy guardado, no tengo necesidad. Pero después de un mes de inactividad y entender que tal vez el entorno me estaba cobrando cosas que no eran mías, le dije, voy. Fui 3 días,
Me voy a Miami a un partido Venezuela-Perú en el Orange Bowl, invitado por mis amigos, los jugadores de ese momento. Y me llama el presidente de la federación, Osiris Guzmán, y me dice, te quiero acá de secretario general. Y le dije, bueno, ¿cómo es el tema? Me mandó un email con las condiciones. Regresé a Venezuela, busqué mi ropa y me fui. Y duré 3 años allá. Primer venezolano en ser secretario general fuera del país. Primer venezolano en estar en un comité de apelaciones de otra confederación, que fue CONCACAF. De ahí pude brincar a Puerto Rico, regresar a Venezuela con el Yaracuy, volver a Puerto Rico, regresar a Venezuela. Y aquí pues varias cosas dentro de la Liga Fútbol. Un día estaba medio aburrido y estaba de ataché. Estaba de ataché de la selección de Chile en Puerto La Cruz, y Juan Carlos Ferro me dice, ¿qué haces mañana? No, yo me voy. Era la final, era un partido de metro. Me dice, no, pero quédate y comenta el partido, yo creo que tú puedes. Y ya yo había hecho un par de partidos gracias al presidente Calella, y yo, no, Juan Carlos, yo no quiero seguir en los medios. Y empecé a transmitir, empecé a comentar. Y empecé a comentar de a uno. Y de repente un día llama UCB, queremos a Pulido. Y de repente un día llama Academia, queremos a Pulido. Y un día llama el Caracas Fútbol Club, a mi amigo Rostin, queremos a Pulido. Y se me terminó convirtiendo en algo como bastante grande con el tema Hombre del Agua. Y afortunadamente, lo digo con un cariño gigantesco, el presidente Jiménez me rescató de los medios y me puse a donde quiero estar, que es la dirigencia, que es lo que realmente más me gusta y es donde me siento más útil. ¿Cómo evalúas esa etapa en Dominicana y en Puerto Rico? Lugares donde pues el fútbol no es el primer deporte, ni mucho menos. Lo evalúo así. La República Dominicana clasifica a su primer Mundial Sub-20 hace 2 años, clasifica a sus primeras Olimpiadas hace 2 años y organiza el Mundial Sub-17 femenino hace 2 años. Y el presidente que quedó después del problema del presidente Guzmán, Rubén García, a quien siempre confió en mí, él es dueño de Atlántico, yo le llevé al Burrito Arias, le llevé a Chispa Briceño, a Giancarlo Martínez, que hoy está en la selección como preparador. Hubo una etapa en la que muchos jugadores venezolanos iban a jugar a Dominicana. Y a ninguno le quité nada. Yo llevé al fútbol dominicano cerca de 70 personas. Sí, sí. Y no hay ninguno que pueda decir, me quitó un centavo. Lo hacía por venezolano, por ayudar, por hacer crecer el entorno donde yo estaba. Y Rubén García, que terminó siendo presidente de la federación, me llama llorando y me dice, esto es tuyo. Nosotros hoy estamos en un mundial porque tú nos hablaste de la norma del juvenil, porque tú nos hablaste del fútbol profesional, porque tú nos hiciste la liga, porque tú hiciste. Y para mí fue un momento pues muy áspero porque, wow, o sea, que te lo reconozcan después que te vayas, que te lo reconozcan estando ahí normal, pero después que te fuiste. Y el presidente García después sufre una especie de golpe de Estado y hoy no es lo mismo, ni logran lo mismo y me queda eso. Mi etapa en Dominicana fue excelente. Fíjate que el asistente técnico de las Olimpiadas es Amorebieta y Giancarlo Martínez es el preparador de arqueros. Arepa Martínez. Después en Puerto Rico la primera vez me fue muy bien, excelente. Compartí con Amado Guevara, técnico hondureño, un gran exjugador. Deportivamente la sub-20 nos fue bien. El presidente Labrador pierde las elecciones con el presidente actual y yo me tengo que ir, me voy por códigos. Regreso a Venezuela, asumo el Yaracuy FC. Yo tenía una posibilidad de ir a Bélgica y vendieron el equipo en plena negociación. Me indemnizaron, pero me quedé sin nada. Me quedo en Yaracuy. Soy muy amigo de los dirigentes de ese momento, de ese equipo. Y después se cae el contrato y vuelvo a Puerto Rico. Las cosas no salieron tan bien. Era la época del COVID. La asistente del presidente no hizo unas pruebas. Y cuando empezaron a hablar de cosas raras con pruebas PCR, con pasaportes americanos, yo le dije, voy a llamar a Bior. Estamos en Dominicana, la competencia en Dominicana. Yo prefiero la verdad irme para mi casa. Yo no hago cosas indebidas. Me paré y me fui. Así. Pero Pulido, no, conmigo no. Yo prefiero perder por fuera un partido antes de adulterar nada. No les hicimos, hermano. Fallamos. Yo me voy. Ahí trabajé con Deis Sarachán, asistente de Bruja Arena, uno de los técnicos más importantes que he podido manejar en mi carrera. Sí. Un ser humano excepcional, un tipo que me enseñó muchísimo.
y un tipo que me enseñó a separar las cosas. Dave, un día estábamos viendo en su casa en North Carolina unos partidos y pasó un partido de la selección de Venezuela y yo me puse como barra brava y me volteó y me dijo: nosotros tenemos un partido en 20 días. Where is your heart? ¿Dónde está tu corazón? Me mató. Pero era contra Venezuela el partido. No, el partido era contra Granada. Ah, ok. Pero él me quiso decir como que, bueno, tu corazón está aquí conmigo en Puerto Rico o estás pensando en Venezuela. Me liquidó. Dave Salachán, y se le agradezco. Porque además le dije: Dave, de la raya para adentro, yo soy un aprendiz tuyo. Me metía a aprender. Afuera yo era el jefe, pero adentro es una de las mayores bendiciones o de los técnicos que más rango he tenido. Y fíjate que fue de un país donde el fútbol no es el primer deporte. Sí. Ni lo va a hacer jamás. La franja del béisbol en los boricuas es insalvable. Y el basquetbol. Sí, el baloncesto también es gigantesca, la verdad. Mira, hablábamos hace rato de Táchira y hablábamos también de las transmisiones de la liga. Se creó en una oportunidad una especie de hate de los hinchas de Táchira contigo. ¿Qué sentías tú en ese, siendo hincha de Táchira? Porque, a ver, yo te digo una cosa. Yo entiendo mucho todo lo que ocurre, el hate, esas olas de gente que a veces yo creo que no tiene nada que hacer y se ponen en una computadora a hablar y al final son alter egos de la gente, porque la gente al final no es así. Y puedo entender eso, puedo entender eso hasta cierto punto. Es más, yo abandoné Twitter, yo ese pozo séptico no lo toco más. yo voy de vez en cuando. No lo toco más, pero al punto al que quiero llegar, y yo decía, y no, que Pulido, que como está comentando Pulido, que tal, y yo decía, pero si Pulido es hincha de Táchira, o sea, no entiendo por qué, no, que ese tipo no le puede comentar más, pero sí, pero que yo, hasta donde yo tenga entendido, Pulido es hincha de Táchira. Mira. Entonces, nunca entendí como ese, no sé si resentimiento, pero esa idea que había, sobre todo, de un grupo de hinchas de Táchira contigo. Es que Táchira es más grande que la suma de sus partes. Vamos a empezar algo. Ok. Y si no me sabes la respuesta, no lo tomo como un desagravio, porque tal vez no lo sabes. Venezuela tiene una camisa, la Vinotinto. La segunda camisa es la de turno, hoy es la blanca, que es hermosísima. La tercera es la de Táchira. Porque nosotros una vez jugamos un partido oficial con la camisa de Peñarol. Con la de Peñarol, ajá. Entonces la tercera camisa del país es Táchira. Sí. Entonces Táchira es más grande que la suma de sus partes. Táchira, yo lo que creo es que no fui complaciente en algunas situaciones, Sí. pero fui objetivo. O sea, no es que y te entiendo perfectamente. Yo creo que si hay una persona que te entiende. Yo fui objetivo con un par de situaciones. Sí. De hecho, me acuerdo que me toca la final UCB Táchira. Correcto. Y creo que el mismo dueño de Táchira le dijo a Ernesto: no, el tipo, correcto, yo no. ¿Qué interés puedo tener yo en que gane uno que gane otro? O sea, yo al final, a nivel económico, cobro de la liga. Y el día que cobre de otro, pues no puedo ejercer libremente lo que estaba haciendo en ese momento. Correcto. Después, que hay cosas que me gustan o que no me gustan. Por ejemplo, cuando sale Barranca Herrera con un trapo de naranja vilipendiando a Jesús Valenzuela, que en ese momento que yo te lo comenté, Sí. yo ni tenía ni pensado, ni soñado, ni entendido, ni que iba a ser presidente de la Asociación de Portuguesa. O sea, no estaba en los planes míos, no. Lo dices porque Jesús es portugueseño. Porque, o sea, no hay un interés pretérito a eso. Yo lo que creo es que el señor Barranca Herrera acá, pues está trabajando, le dimos un buen nombre. En ese momento, hoy no lo es tanto, un asistente extranjero era un poco raro, en un proceso de Táchira con el cual yo no me sentía identificado, que es el señor Pérez Greco, que además es mi amigo, que hemos compartido juntos, que hasta partidos NBA vimos juntos, hemos visto juntos, pero bueno, a mí me pareció un desagravio y me pareció que no era coherente, porque al final del día, si yo soy dirigente, pues yo tengo que defender mi plato de comida, que es el fútbol venezolano. Entonces, si viene un extranjero a decir que es que aquí favorecen a uno, cosa que yo creo que es mentira, y menos al Deportivo La Guaira, o sea, que con quien tampoco tengo la mejor o idílica relación de la vida, pero yo no puedo entender, creer o pensar que el Deportivo La Guaira tiene una oficina
Sí, exacto. para hacer lo que le da la gana. Sí, No sí, es verdad. Sí, eso, todo ese tipo de No, eso no teorías es verdad. conspiranoicas. No, eso no es verdad. Sí, Y hoy, sí. escúchame, yo en el Deportivo La Guaira lo maneja, lo dirige uno de mis mejores amigos del fútbol, Héctor Pablo Vidolio. Héctor Pablo Vidolio es de mis mejores amigos del fútbol porque coincidimos con el Deportivo Táchira, porque coincidimos en el Deportivo Itachacao, Sí. porque coincidimos yo trabajaba en Cocodrilo como traductor, por así decirlo. Y Héctor vivía en el club. Y yo me hago amigo de Héctor Pablo, sus hijas eran unas bebés chiquitas, hoy son dos mujeres que ni las reconoceré. Entonces, hoy fíjate tú, hoy La Guaira la maneja Vidolio. Sí. Y le ligaba a favor. Contra Portuguesa no. Yo hoy tengo un deber y Portuguesa es un club de mis afiliados, de mis asociados, y lo defenderé y trabajaré por ellos y vienen cosas buenas para el Portuguesa Fútbol Club, estén pendientes. Más allá que ustedes nos están quitando algo, pero no lo voy a decir aquí. Pero Ya lo dije en una de las últimas reacciones. ojalá. Yo le dije a él, porque coincidimos en la misma panadería todos los días. Le dije, lo que te hizo grande aquí, en Acarigua, es la gente y la exigencia. Vas a un sitio donde también hay exigencia, vas a triunfar. Qué bien. Y Sí. creo que va a ser así. No puedo decir más. Yo sí lo puedo decir, ¿no? Tú sí. Estamos hablando de Cañete. ¿Qué De jugador, Cañete. hermano? Sí, ¿Qué- sí, qué- sí. qué- Buenas referencias, tú das buenas referencias. Mira, Sí. primero, buen tipo. Yo creo que Cañete es un tipo íntegro. Es un tipo que se esfuerza al máximo por lo que hace. Después, es un tipo que... Mira, ¿sabes qué es importante? Que hoy voy aprendiendo yo. Lino me enseñó un día, me dijo, uno tanto ve elefantes que termina aprendiendo de marfiles. Este tipo entiende el juego. Hay jugadores que no entienden el juego. Sí. Este tipo entiende el juego. Entonces, si entiendes el juego, el desgaste es menor. El desgaste es menos. Porque vas a ser más efectivo. Este tipo es diferente. Estuvo en un Mundial Sub-17 con Argentina. O sea, chapa tiene. Sí, sí. Y es buen tipo, es buen jugador. Yo creo que si se da, pues les va a ir ahí, en esa plaza le va a ir muy bien. Mira, ¿por qué no fuimos al Mundial? ¿Qué pasó? Te lo explico como dirigente o te lo explico como hincha. Las dos. Batista, primero que el único chaleco antibalas en el fútbol contra Batista lo tengo yo. Ok. Yo ¿Por qué? salí diciendo el día 1. Sí, el único chaleco antibalas. Sí, es cierto. No hay otro chaleco antibalas. Es cierto, claro. Pero te lo voy a defender. Métanse en la cabeza que es asistente. Póngalo en la cocina de su casa, es asistente. Mira, pero con todo y lo malo, nosotros entramos por primera vez en la historia al segundo tiempo del partido 18 con posibilidades de estar en el repechaje. En el Ya repechaje, va. claro. Y te habla alguien que no lo quiere. Que yo no le perdono la ignominia contra Bolivia. No le perdono lo que acaba de decir perdiendo con Colombia otra vez, pero Sí. con Costa Rica. Pero el fútbol de revancha nos vamos a encontrar. Yo lo sé. Te puedo decir con todo y que suena un error de la federación o del presidente Jiménez, nosotros llegamos al segundo tiempo con posibilidades. Y después en el partido, yo el partido lo vi 6 veces. Ya no, se me acabaron los antidepresivos. Hay cosas que yo no entiendo. Pelotas que hay que achicar que se agrandan, pelotas que hay que agrandar que se achican, jugadores que no llegan a la marca, laterales endiosados que no salen ni en cuadro de televisión. Entonces, wow, o sea, también el tipo murió con la suya, con los de él, y yo no sé si los de él estaban metidos en la pomada. Y después hay un rumor, yo no tengo pruebas, ni dudas de que también un grupo se fue, unos 3 o 4 se fueron a una discoteca también en el partido. Sí. Entonces, al final del día, ¿hasta dónde es culpa de quién? O sea, ¿hasta dónde cada quien hizo lo suyo menos lo que tenían que hacer? Yo defenderé siempre a morir a los míos, a Rafa, a Salomón, a Tomás, a Chancellor, que estaban ahí, que son los que me quedan. Yo tengo fuera del proceso de selección mucho tiempo, a pesar de que la selección es el amor de mi vida, y lo digo todos los días que lo puedo decir. Las selecciones, y no ahorita, las selecciones de Venezuela es el amor de mi vida. Pero
pero pasaron cosas que yo futbolísticamente no me cabe en la cabeza que un profesional falle un despeje, un cabezazo. ¿Tú crees que el camerino estaba roto, estaba podrido el camerino? Que es a la conclusión que yo por lo menos he llegado en el último tiempo, después de todo lo que ha ocurrido, las peleas de Salomón con Savarino, lo que estás diciendo del tema de lo de la discoteca, lo que ha pasado con Salomón con Soteldo y con el Brujo. ¿Sientes que el camerino estaba roto? Yo creo que el fallo de Batista, yo creo que fue no poder amalgamar en el último momento. Me quedo con cosas de Batista. Yo el partido lo veo en la caseta arriba de la Vinotinto TV. Me acuerdo que en un momento determinado yo me desespero por empezar a ver el partido de Bolivia y una de las periodistas que estaba allí, y no lo digo por maldad, me quiso como increpar como que antivenezolano, y yo le dije, pero es que yo no creo en él. El no creer en él me lleva a entender que tengo que obligar que Brasil nos haga el favor. Correcto. Entonces, hay un momento, el partido está abierto y él está con los brazos cruzados. Esa imagen está en televisión. Sí, como perdido. Sí, como y uno de los sin respuesta. Y uno de los asistentes llega con una tablet como para mostrarle algo y yo me empiezo a reír, nerviosamente. Y alguien me pregunta, ¿y por qué te ríes? Bueno, porque este es un pobre idiota. Este tipo tiene lo que nadie tuvo, le dieron lo que nadie le dio. Correcto. Y en el momento donde tiene que ser, ¿y qué crees, Alejandro? ¿Que no me dolió? ¿Qué crees? ¿Que no lloré? Sí, a todos. Sí. Yo te voy a decir una cosa, y no quería nombrarlo acá, pero lo voy a nombrar. Claro. Yo me fui a buscar a Humberto Turinese a un restaurante, porque yo necesitaba abrazar a alguien, y tú puedes decir Humberto, que es mi amigo, a llorar. Yo fui a llorar con Humberto, porque, bueno, hoy estamos a no sé cuántos días del Mundial, y a mí no me importa. Sí, claro. O sea, a mí la verdad, sí, yo tengo pasaporte español, sí, España. O sea, la verdad es que yo soñaba con que el Gloria de Bravo Pueblo iba a sonar, y creo que los argentinos nos defraudaron, y creo que no tuvieron la observancia necesaria de la envergadura del puesto que tenían, y se le dio todo, y ya empezaron a hablar, empieza a hablar él que Colombia es muy superior, ya empieza a hablar, empieza a defenderse. ¿Crees que el hecho ese de haber puesto el pasillo con todos los ex Vinotinto antes, crees que pudo influir eso? Que no fue innecesario. Si crees en la energía, si eres creyente como yo de que Dios es una energía superior y que esa energía se manifieste y se multiplique, está bien, de repente el pasillo era mala vibra, pero las 60.000 personas del estadio, hermano. Claro, o sea, si eso era mala vibra, que yo no lo creo, si eso era mala vibra, los demás eran energía blanca. Entonces, que fue mala idea que... Ahora, has tocado un punto muy importante y lo has repetido muchas veces. A ese proceso se le dio lo que nadie le dio. ¿Crees eso? Que ninguno de los otros entrenadores previos a Batista tuvo ese apoyo porque jamás tuvimos un presidente de federación con el power de Jorge. Sí. No porque Esquivel o Laureano o Jesús no hubiese querido, tampoco había la capacidad operativa o la visión de él. Este es un alto gerente, este es un líder, este es una persona que abarca el mundo privado y público. O sea, capaz, si yo le doy a los otros procesos, con respeto, la misma cantidad de dinero, tal vez no tenía la misma cantidad de estructuras. Este generó la estructura, generó los recursos, movió los fondos, y fíjate lo que tenemos hoy. Margarita es una delicia, lo que están haciendo en Caracas es una delicia. Le está haciendo una cancha a cada asociación, 24 canchas, sí. Empieza a sumar, más el escenario en Barquisimeto, más lo que está haciendo en La Carlota. Antes tal vez estaba el sueño, pero no había la capacidad económica ni estructural, porque para tener lo que tenemos hoy, tienes que tener una estructura administrativa, gerencial, deportiva, supervisar los procesos. Entonces, se le dio lo que nunca se le pudo dar. Tal vez había un poco más, pero había cómo dárselo y cómo gerenciarlo. Porque a veces, yo una vez tenía un amigo... Claro, por lo menos la era de Farías fue una era que también tuvo económicamente mucho apoyo. Yo no creo que más que esta.
Lo aclaro, no creo que más que esta, pero sí La, creo que tuvo apoyo. la época de Farías era una época de emocionalidad. Sí, La emocionalidad de César, la emocionalidad del país, pero no es verdad que la empresa privada se abocó a un apoyo gigantesco. Y te lo digo con razón porque yo en la recta final, o en los últimos 3, 4 años de Richard y los primeros 2 años de César, que sabes lo cerca que estuve, sí. yo manejaba la coordinación del avión Minotinto. Y para que Polar o para que otra empresa nos comprara un pasaje, era un parto seco. O sea, no era un apoyo realmente gigantesco a la empresa privada. Hay que decir una cosa, el presidente Chávez con la selección se embraguetó y apoyó bastante, pero Sí. apoyó desde él. Sí, sí. Y él tenía problemas un poco más grandes que nosotros. Sí, correcto, exacto. Pero no había la gerencialidad posible que hay hoy. Era imposible tenerla. Sí. Era imposible. Sí, en cambio, a ver, yo creo que esta, la de Bocha, que tuvo todo. A ver, en un momento fue un proyecto país. Pues que era un proyecto país ir al Mundial. Claro. Punto de vista de patrocinantes, publicidad, todo el ambiente, crear todo ese ambiente. Venezuela, bueno, tú que evidentemente has visto mucho más fútbol que yo, pero es primera vez que Venezuela juega toda la eliminatoria en un solo estadio. O sea, Y además todos los estadios y todos los partidos y genera. agotar las entradas. Pero Pues. además genera un negocio, correcto. genera un entorno, Sí, sí. contribuye con la economía local, Sí. contribuye con el club local, Genera empleo en todo ese ecosistema. un superestadio que le hicieron cosas mejores para poder, gerencialmente eso no es sencillo porque tú puedes tener el dinero, pero el dinero es para mover gente. O sea, y esa capacidad gerencial, bueno, de alguna manera, mira, no fue respaldada por parte de un cuerpo técnico, y yo sí señalo a los jugadores. Yo, la verdad, sin problema lo digo. Cuando veo a Navarro, cuando veo a Wilker, cuando veo a Nahuel, cuando veo a Aramburu, cuando veo al Brujo, cuando veo a Sotelo, pongo cara de fastidio. Yo estoy en la misma vereda que tú en ese sentido. Los respeto, Ahí que les vaya bien, les deseo lo mejor. Sí, sí. No deseo retaliaciones con él. De hecho, te estoy nombrando uno que nació en mi zona geográfica, a uno que nació en mi zona geográfica hoy de gobierno, que es Sotelo, y le deseo lo mejor, pero Sí, para mí es una etapa finalizada. Es una etapa finalizada. Hay jugadores hoy en la selección que tienen etapas finalizadas. Y lo digo incluso no por el hecho de la edad ni siquiera, sino por un tema mental ya. O sea, son jugadores que ya tienen 3 y hasta 4 eliminatorias en las que vienen fracasando o que no han podido clasificar. Y en el momento de la chiquita esos fantasmas te van a volver a aparecer. entonces hoy creo que hay que darle paso a otras cosas, Sí. a otra filosofía, a otro menú. Hablábamos del tema de Maturín. ¿Tú crees que repite por otra eliminatoria o se va a inclinar la federación por otra cancha, por otro Eso estadio? es una decisión del presidente del comité de selecciones, que es el presidente de la federación, en conjunto con el seleccionado nacional, que es el señor Osvaldo Vizcarrondo. Si me preguntaras a mí me encantaría ver Barquisimeto, a mí, porque, ¿por qué? Primero porque Maturín, si no es aéreo, te Correcto. cuesta mucho llegar. Correcto. Aquí estás a 4 horas de Maracaibo, 4 horas de Le Caracas. queda céntrico a todo el mundo. 2 Sí, horas, más céntrico. 2 horas de Valencia, 1 hora o 40 minutos de Carigua, a 3 horas, menos de 3 horas de Barinas, 8 horas de San Cristóbal. 8 de San Cristóbal, que pues, bueno, a ti te gustan los viajes más largos, ¿no? te gustan los viajes de 24 horas en bus. Me decía John ayer, ¿te gustan las aventuras? No, yo te vi ese post, yo decía, Dios mío. Y después de volverte. Y después de volverme. No, pero de regreso duré lo que es 13 horas, duré de regreso. A mí una sola vez me pasó, Venezuela juega contra Uruguay en Maracaibo, la Venezuela de Richard, que le gana por primera vez a Uruguay, y yo me voy en autobús y nos quedamos accidentados en Arenales, llegando a la Zulia, y llegamos justo al partido, pero fueron 3-4 horas. Esto no tiene No, sentido. bueno, fíjate que a mí, o sea, lo que pasa es que pues obviamente no cabía el caso en esa oportunidad, pero a mí me pasó en uno de los viajes de Maturín. Yo fui a 6 viajes en Maturín, a 6 coberturas. En una sola me fui en avión, que fue el Venezuela-Colombia, el último. El resto en todos me fui en bus. Y en una siempre duraba de 27 a 30 horas. Y en una, que era ya de regreso, yo no recuerdo si fue, creo que fue Venezuela-Bolivia. Creo que fue Venezuela-Bolivia.
venía ya de regreso y el autobús se accidentó en Píritu. En Píritu duró accidentado 10 horas. 10 horas, hasta que llegara otro autobús para que nos rescatara y nos llevara. Y así fue. A Caracas. No, ya ese iba directo a San Cristóbal, venía de San Félix. Imagínense. Venía de San Félix. Increíble. Increíble. No. Por ir, bueno, ir a ver a Hay cubrir la cosas selección. que no te envidio. Sí, esa es una. No te envidio. Sí. Esa para nada. Sí. Mira, entonces tú crees que Barquisimeto. Me Barquisimeto. parece, está céntrica, Sí. el estadio está hermoso. Lograron lo que no había podido nadie, secar el estadio. Tú sabes que ese estadio, esta es una anécdota Sí. de gente vieja. Sí. Yo voy al Mundial de Alemania 2006. Yo logro con mucho esfuerzo ir a ese Mundial, muy cerca de allí, con ganas. Y los alemanes tenían unas lámparas especiales para secar el césped. Y yo le propongo eso al profesor Aristóbulo Isturiz, porque ese estadio, por algún motivo, la parábola del sol no le pega nunca a una parte, a una mitad. Entonces ese estadio siempre estuvo húmedo. Ya lo lograron secar, lograron hacer algo, no sé si movieron el sol, no lo sé, Sí. no sé qué hicieron. Caso que lograron secar la grama. La cosa es que, entonces, eso es un gran gramado, es un gran estadio, muy parecido a Old Trafford. Sí. Es un estadio que yo particularmente, ahí fue la despedida de Rafael Dudamel, y yo me acuerdo que yo, cuando recorrí el estadio la primera vez, me trepé en el último puesto para ver el partido, y yo mismo le dije, en aquel momento al cuerpo técnico de la selección, hermano, es como estar en Old Trafford. O sea, tú ves el partido de verdad Pie de increíble. cancha. Estaba a pie de cancha la grama. Sí, no, increíble. La- o sea, el la estadio tribuna, es una- perdón. no tiene pista atlética, es una delicia, al igual que Maturín, solamente es de fútbol. Entonces ahí, wow, ¿por qué no pensar en darle ese regalo al centro del país, al centro occidente? Y además es una ciudad con un aeropuerto un poco más grande, una pista más grande, con mejor capacidad hotelera. Barquisimeto tiene una buena capacidad hotelera. Entonces eso te da para... Es más ciudad también que Maturín, o sea, Sí, con Barquisimeto es más distancia. ciudad que Maturín. Sí, con distancia. Sí, Maturín en los 80 y principios de los 90 la querían tildar como la Maracaibo de Oriente por los yacimientos de gas, Sí. pero no se desarrolló igual. ¿Qué le falta a San Cristóbal? ¿O qué crees que le falta para poder ser sede o para volver a ser sede de un partido eliminatorio? Hoy en la actualidad. Es que no sé si es el tema clima. Ok. No sé si el tema clima, porque con Richard vivimos partidos que estaban ganados, que los perdimos por lluvia. Momentos de hostilidad con la selección también hubo. De hecho, Richard sale, Sí, claro. Sale después del famoso saca tu hijo. saca a tu hijo. No sé si nosotros estamos para un nivel de exigencia de esa plaza para poder ir a partidos trascendentales donde necesitamos tal vez que la gente sea más proactiva, positiva que otra cosa. A mí me encantaría, yo viví grandes momentos con la selección de Richard en San Cristóbal y sé lo que puja, pero hoy no es verdad que son una hinchada totalmente sana pro algo. Cuando se voltea, deseas irte corriendo. Es una y bueno, y si Pero no- forma parte de la exigencia también Sí, del sí, mismo sí, tachirense. sí. Claro, porque es que al final del día, te lo vuelvo a decir, Táchira es más que la suma de sus partes, y tal vez hoy en recorrido, en distancia, en experiencia, hoy al igual que en Acarigua, el abuelo, el padre del niño y el tío hablan de fútbol. O sea, hoy tú tienes fanáticos de Táchira de tercera generación. Sí. Entonces, wow. O sea, hoy, por ejemplo, ¿qué te puedo yo decir? Sosa, que a mí me encanta Sosa. Yo soy un... Sosa Carlos. Bueno, Ok. Samuel creo que es el mejor zurdo en la historia de Venezuela, pero no sé si estamos preparados para esta conversación. Pero yo, por ejemplo, Carlos creo que es un gran jugador. Hay otro zurdo que creo que es mejor, bueno, no importa. Está bien, pero, Sí. pero por ejemplo, fíjate, no, porque Carlos puede ser, y de repente el señor dice, tú no viste a Carlito. A Carlitos Maldonado. Y se te jodió la noche. Ok, O sea, ok. ven acá. O sea, hoy cómo tú vislumbras o cómo tú deslumbras. No, yo vi a tal jugador, sí, pero no, Balsa. No viste a Pedro, a Feble. Sí, exacto. No, porque el arquero, porque... No, pero no viste a Francovi. Entonces, hoy es difícil llenarle la pupila a ese Correcto, estadio. O sea, correcto. Sí, a ese sí. fanático, llenarle la pupila. Entonces, la selección... No, este golazo, ¿no viste el René Torres contra
contra Argentina en el 85, la Argentina de Maradona. Entonces, tienes en contra, y después la infraestructura, el aeropuerto está lejos, no sé cómo está la hotelería, no sé si el hotel está más, Sí, está en volvió plenas el condiciones. ruedo. Hoy es el mejor hotel de la ciudad. Qué bueno, yo creo que la ciudad necesitaba el Tamá, están los otros hoteles, no sé, o sea, empiezas a tener el partido de la selección unas exigencias aeronáuticas, logísticas, de comida, que no sé si la ciudad hoy esté en ese pedestal, no lo sé. Mira, Táchira en la actualidad, ¿cómo lo ves con Recoba? ¿Te gusta como entrenador? No sé, que no sé cuál es tu opinión. Yo tengo la mía, pero bueno, no sé cuál es la tuya. Yo ahí te la respondo como dirigente. Yo creo que la presidencia del equipo trató de hacer una marca internacional con Álvaro ahí. Correcto. Álvaro no llega por números, ni por experiencia, ni por jerarquía como entrenador. Álvaro llega porque es Álvaro Recoba. Por lo que fue como jugador y lo que significa Recoba en el mundo fútbol. Después creo que es un gran interlocutor, creo que tiene una capacidad de comunicación importante con los jugadores de Táchira que yo hablé, tienen un buen concepto del tipo, a nivel de ese discurso no opresivo, ni menospreciativo, porque bueno, yo jugué en el Inter, porque yo jugué en la selección de Uruguay, porque ahí fue bien. Después Táchira tiene que replantearse, Táchira tiene que sentarse a pensar con inteligencia deportiva, o es lo que yo haría, porque hemos fracasado o porque ha fracasado en los últimos momentos definitorios después de la salida de Zaragoza. O sea, porque en ese momento último saca a Zaragoza, porque ya van a empezar a decir que soy la viuda de Zaragoza, que somos viudas de Zaragoza, les encanta Sí, decir eso, sí. pero saca, bueno, está bien, pero es que han pasado dos procesos en el momento último, ¿por qué no tenemos Ese punch, ese golpe final. que ahorita lo tuvieron? Ahorita estaba listo para la final, tendría que haber sido Táchira Puerto Cabello. ¿Crees que fue un fracaso lo de Táchira? ¿Lo sientes como fracaso? Me dolió más la temprana salida de Copa Internacional que el semestre, porque al final creo que va bien la acumulada y el siguiente semestre sin Copa creo que va a ser mucho más interesante. Fracaso lo evalúo yo al final. O sea, si Táchira no está en la final, fracasó. Sí. Es más, si no gana la Estrella es un fracaso. Es el único equipo en el país que le pasa eso. O sea, todos los demás pueden salir bien librados y llegar a una final. Portuguesa, Metropolitano, Academia, Carabobo, llegando a la final de la Estrella, ya el año es bueno. Táchira tiene que ganarla. Te lo acabo de decir hace 2 minutos atrás, llenarle la pupila al tachirense. Sí. Siempre he dicho, eso creo que lo decía, yo no sé si lo dijo Quique, creo que lo dijo una vez Quique Rosales. Él decía, lo que pasa es que Táchira sale a jugar todos los días contra otros Táchiras. No sale a jugar contra el rival, sale a jugar contra el Táchira del 89, contra el Táchira del 87, contra el Táchira de Cavalieri, sale a jugar contra esos Táchiras. El Táchira del 2004 con Veraza. Exacto, con el equipo de César. Sí. O sea, sale a jugar contra un equipo invicto hasta cuartos de final. Correcto. En Libertadores, que saca River. Sí. River. O sea, y saca Nacional de Montevideo, que jugaba Sichero ya, Alejandro. Sí, sale a jugar contra muchas cosas. Sí. Es muy difícil. Sí. Por eso es que no cualquier jugador rinde en Táchira, no cualquier entrenador termina de salir campeón en Táchira. Sí, es sabroso, pero es difícil. Es difícil. Es abstracto también, porque puedes estar haciendo las cosas muy bien y aún ganando, porque esa es otra. No te sirve ganar. Yo me acuerdo, mira. Sí, mira. Sí, no te sirve solo ganar, tienes que jugar bien. No, fíjate. Creo que fue el debut de Marlon Fernández, 2004, César dirige Táchira contra Caracas de Chita. Y esa semana Manolo Contreras se empecina en Marlon. Se empecina y César lo llama. Y bueno, el estilo de César era un estilo muy peculiar. Y en un momento determinado hay un lance largo y Marlon lo intercepta y es gol y ganan con gol de Marlon. Yo me acuerdo el lunes a prender la radio y yo le preguntaba a la gente, ¿será que perdimos y no me enteré? O sea, ¿será que ha pasado? No sé, pasa. ¿Será que? Yo decía,
me acuerdo que de broma, en ese Caracas estaba Karim, hoy con Carabobo, y estaba Don Helio Quintal, que hoy es presidente de distrito, y yo lo llamo, son mis amigos, yo lo llamo, mira, pero ya fichaste a Marlon, ya es tuyo, ¿no? Porque aquí la gente está brava, yo no entiendo la verdad, ahí entendí lo que era Táchira. Sí, sí, sí. Sí, tú lo creo que lo acabas de escenificar de la mejor forma, porque no solamente es ganar, sino muchas veces también es jugar bien. Sí, claro. Es jugar bien. Y eso el medio tachirense y el mundo Táchira en general lo toma mucho en cuenta. Sí, claro. Lo toma mucho en cuenta. Mira, hablabas hace rato de la selección. Eres muy cercano a César. Eres muy cercano a César. Sí. Sí. ¿Crees que es el mejor entrenador en la historia de nuestro país, de la selección? Sí. Tengo una amistad profunda, nos hemos peleado duro, nunca le he dejado de reconocer, para mí es el mejor técnico que ha parido este país. Más allá que no apoyé su candidatura o sus ganas o el deseo de muchos de que fuera la selección, yo sentía que... Ahorita en el último proceso. Yo sentía que era el momento de Eduardo. En ese momento, sí. Después hay otra decisión que la apoyo fielmente, irrestrictamente, sin condiciones. Pero sí, César es un aventajado, un adelantado al fútbol venezolano. Qué lástima que César no tiene atravesado un pasaporte español o portugués. Qué lástima que César nos nació principio de los 70 y no tal vez en los 90, pero César es un tipo que trabajar con él a mí me hizo crecer muchísimo y entiendo muchas cosas a dónde estamos y a dónde vamos gracias a su manera de ver las cosas, peculiar, con una personalidad bravísima. Yo le digo que es un indio motilón, un indio caribe, que es una tromba, pero para ver el fútbol, entenderlo y plasmarlo, César es un tipo realmente aventajado. Y fíjate, por ejemplo, jugadores que pasaban por sus manos. Yo veía, y voy a nombrar a Osvaldo Vizcarrondo porque hoy es el técnico de la selección, y los voy a poner en el mismo escenario. A mí no me parecía que Osvaldo jugara al nivel de la selección. Pero solamente ser llamado por César y César decirle dos cosas, Osvaldo se potenciaba de una manera gigantesca. Y yo sé que hoy el trabajo de zona, el trabajo férreo, ese amor a la selección, yo sé que hoy esa preocupación por la venezolanidad dentro de la selección, que seguramente la tiene Osvaldo por venezolano, también la tiene porque vivió con César cosas importantísimas dentro de lo que fue el proceso vinotinto más exitoso, al menos en su momento en la historia, ¿no? Ese cuarto lugar de Copa América. Y yo sé que parte de eso sigue premiando en Osvaldo. Y por eso es que tal vez hoy tomo una decisión con Salomón y con Savarino, una decisión salomónica para entender que la selección está primero y es más importante que todos nosotros. ¿Te gusta Osvaldo hoy en la selección como entrenador? ¿O esperabas otra cosa? Ya, aparte de lo que me has dicho, Eduardo, esperabas algo diferente. Mira, te repito, no es un tema de gustar, es un tema de entender. Okay. Cuando estás en la dirigencia, no, gustarte es entender. Le estás dando un proceso largo, lo estás rodeando, y hoy es una incógnita. O sea, hoy, yo creo que hoy la federación es tan buena que nombra un seleccionador sin saber cuándo es la próxima competencia ni cómo va a ser. No sabemos nada de la Copa América, no sabemos si el próximo premundial se juega con 9, con 10, si clasifican todos. O sea, hoy tú me preguntas a mí, la única excusa para tener un seleccionador es darle minutos y horas de vuelo para formar un entrenador que nos lleve a buen puerto en el siguiente mundial y en el de arriba. Turquía es un gran rival. O sea, y yo el otro día lo decía. Además, el esfuerzo logístico que supone. Bueno, Turquía y Irak, los dos van al mundial. Pero Turquía, obviamente, está en un peldaño mucho más arriba. Pero además de eso, toda la batalla logística. O sea, nosotros no podemos separar el país de la selección ni la selección del país.
O sea, toda la batalla logística que tiene que significar jugar contra Turquía en los Estados Unidos. No, o sea, todavía la embajada no está abierta, no todos tienen visa o pasaporte europeo. O sea, es difícil, o sea, no es sencillo y le están dando partidos para poder generar un proceso, porque es que al final uno como dirigente, y yo ahí entiendo al presidente Jiménez, tú pones todo en la mesa y si la comida se pasó de sal, tú eres malo. Tú no cocinaste la comida, o sea, tú pusiste todo, pero y después como hay unos actores que no, mira, yo en estos días, yo soy muy fanático del béisbol, muy fanático, me gusta muchísimo la pelota. ¿Cuál es tu equipo en Venezuela? ¿O no tienes? ¿O sí? Los Leones del Caracas. Ah, ok. Está bien. Glorioso. Está bien. No, yo realmente no, el béisbol no me gusta. Pero yo... No sigo el deporte, pero... No, pero yo, por ejemplo, mucha gente que ha ido conmigo de Portuguesa a Caracas, o mi esposa que es de Yaracuy, te amo, cielo. No, me dio una hija, hermano. Sí, claro. Cuando pasamos por el estadio olímpico, están los dos estadios, el de fútbol y el de béisbol. Por el de béisbol sobresale la autopista. Y yo, rápido. Está pasando enfrente del tema. Entonces la gente No, los Leones de Caracas, con una gran afinidad con los Tiburones de La Guaira por el tema donde yo vivía. Pero me gusta mucho la pelota y en estos días veía un podcast, no sé cómo se llama la persona, y el jugador venezolano decía, wow, ¿cómo haces tú para llevar el 100% de tu juego al terreno todos los días? Eso es ser profesional. Y es verdad, porque el que está pagando una entrada está pagando para ver el 100% de tu capacidad. Sí, exacto. Y eso es imposible. O sea, tú Alejandro, no eres el 100% de tu mejor versión periodística todos los días. Hay días buenos, días malos. Correcto. Yo no soy todos los días el mejor presidente de Portuguesa. Sí. Días buenos, días malos. Espero que sean más los buenos que los malos. Sí. Pero hay días que no. Entonces, wow, o sea, ¿cómo tú haces para que estos tipos, si le pasa al Barcelona, o al Madrid, o al Bilbao, cómo haces tú para que tengan el 100% todos los días en el entreno, en intensidad, para llegar al domingo para jugar? Hay una cuota de responsabilidad que no es tuya, que no lo es y no lo va a hacer. Tú te escudas en, yo lo puse todo, yo lo hice todo, generamos más de lo que se podía, tuvimos y ganamos partidos, pero ahora toca recomponer. Y repito, yo tengo el único chaleco antibalas de Venezuela contra Batista, pero nos metió. Por primera vez nosotros llegamos al partido 18 con posibilidad. Y por primera vez nosotros... No, con César llegamos. Era difícil, pero ya habíamos llegado. No, porque yo creo que esa eliminatoria se pierde con Paraguay. Con Paraguay 2-3 en Uruguay. No. Ok. La primera se pierde con Paraguay, vale. Después se empata en Campo Grande do Sul. La de 2006. ¿Me estás hablando de 2006? No, 2006 fue Richard. Me estás hablando entonces de 2010. La eliminatoria de 2006, nosotros salimos de carrera a falta de 2 fechas con Paraguay y Maracaibo. Correcto. Perdemos con Paraguay. Correcto. Que perdemos con Chile en San Cristóbal. Perdemos con Chile en San Cristóbal. Juvenal Olmos dirigía ese Chile. Nos marca el gol Pinilla. Pinilla, que además la lluvia nos mató. Sí, creo que ese día Pinilla es el que se pone los interiores en la cabeza. Sí. Ese día todo mal. Todo mal. Ese día, la verdad que Diosito, ese día no fue vino tinto. No fue vino tinto. Después en la siguiente eliminatoria, sí, con Paraguay otra vez, que se empata con Brasil, 0-0. Ya recuerdo el que de Paraguay. Que Miku patea el penal. Sí. Porque los grandes se esconden. Ese fue en Puerto Ordaz. Puerto Ordaz, ambientazo. Sí. Y en la siguiente es el flu que le hace Cavani a Sichero. Pues los grandes se esconden porque tenía que patear que Arango, dices. ¿Y quién me iba a patear yo? Ya va. No sé. No, yo te voy a dar este regalo, ya va. Y mira que yo Juan lo quiero muchísimo. Sí, claro. Juan y todos los que estaban ahí. Sí, claro. Miku era un pelado. Sí. Y Miku agarró la pelota y si eres tu hijo. Y yo decía, yo me paré y empecé a gritar. Y todos se agarraban los posteriores. O sea, los músculos que no tenían se agarraban. En defensa de Juan nunca ha sido un pateador de penales. Yo muy pocas veces me lo voy pateando penales. Poquísimas veces. No sé. Fíjate que tú, que en ese momento serías un niño. Sí. Hoy, a 15 años del partido, 17 años del partido, ¿te acuerdas de Juan? Si te pregunto, ¿quién es el lateral derecho? ¿Quién es el lateral izquierdo?
Así no sea el pateador, la tienes que agarrar tú. Bueno, no la agarró el que tenía que agarrarla, no importa. La agarró Miku, le pegó. Te tengo una anécdota de eso. Llegamos al hotel de Puerto Ordaz. Ajá. Yo tengo una amistad con Miku de muchos años. Jugador impresionante. A mí siempre me pareció un jugador Me impresionante. hubiese gustado verlo en Táchira o en Caracas. Sí, a mí igual. A mí. Sí, sí. No pierdo la esperanza. Y llegamos al lobby y él me dice, Jorge, ¿qué hay de cena? Y yo me volteo, Nicolás, con el que te acabas de comer, ¿qué vas a comer? Y me abrazó, porque yo se lo hago de cariño. Claro. Hoy jugaría Miku en Táchira. Sí, sobrado. ¿Y en Caracas? Sobrado. Yo creo que le costaría un poquito más. Ahora, Porque no está tan bien apoyado. Táchira le estaría más imagínate tú, un jugador como Nicolás, con un técnico como Álvaro, con compañeros más frescos, que le generen el espacio y la pelota para que él pueda hacer lo que menos sabe, que es lo que hace Metropolitanos hoy. Francesco, que es un súper entrenador, le gesta el ecosistema para que él esté donde tiene que estar y haga lo que sabe hacer. Correcto. No lo amarga, vea la raya, Sí, chica. sí, No, sí. no. Imagínatelo por un momento el lenguaje de esos dos, porque además Nicolás sí jugó en la élite. Correcto. Entonces ahí claro. hay una relación Exacto. más directa. Sí, sí. Me hubiese encantado verlo. Bueno, pero Estuvo cerca de llegar con Eduardo. En una oportunidad. sí, Sí, una oportunidad. Entiendo que estuvo cerca de llegar con Eduardo. no sé, porque cuando él me llamó a mí, me dijo, él está en la academia, quiero seguir Ajá. jugando en Venezuela. Ajá. Está en la academia. Yo llamé a Metro y en 15 minutos estaba listo. Estaba cuadrado. O sea, él quería estar en Caracas Sí. en ese momento. En la ciudad. En la ciudad de Caracas. sí, en la ciudad de Caracas. Sí. Ah, bueno, pero entonces hablábamos del tema de esa eliminatoria. Entonces en 2010, nos Sí, despedimos temprano. Cavani le hace el flu a Gabriel, que yo 2014, ya eso fue 2014. Sí, ya después que hace Esa eliminatoria la perdimos en Bolivia, Jorge. Realmente, yo creo que la perdimos en Bolivia. Ahí es que se perdió todo realmente. Nosotros veníamos, o sea, esa selección venía de ganarle La Paz la pasada, se va a La Paz y se hace un trabajo previo y se le dice a un jugador, no vayas contra Reni en la pelota, fue contra Reni, Entrevero, empate a 1 y ahí Nos empataron, ahí nos montamos en el tobogán. faltando como 5 minutos para el final. Sí, pues ya el partido estaba controlado Sí. y Ya después anímicamente tenías que ir a ganarle a Uruguay. Sí, sí, Uruguay levantó después ese también te comes partido. 3 en Chile, muy contundente. Sí. Esa fue la Super Chile. Correcto. Y después, bueno, va Uruguay a Puerto Ordaz y le rompen la cabeza a Roberto. Cavani saca de quicio a Gabriel. Sí, y- chido, sí. que después Gabriel tuvo un buen partido después de eso, pero ya el daño estaba hecho. Sí. Nos ha costado sostener mentalmente a los venezolanos ese momento contrafinal de gloria. Sí. Nos cuesta. Pero entonces me hablabas de Osvaldo. Entonces, ¿crees que es la mejor opción hoy por hoy? Entiendo por qué está ahí. Yo entiendo por qué está ahí, qué están buscando y qué están haciendo y cómo lo están llevando. Osvaldo, si ve este programa, lo voy a hacer llorar. Te voy a explicar por qué. Osvaldo debe ser unos 8 o 10 años menor que yo. Osvaldo tiene un hermano que fallece, Leo Vizcarrondo. Leo estudió conmigo en el colegio. Así que Osvaldo es de un colegio y Leo estaba en otro. Yo estaba en la sección A y Leo estaba en paz descanse en la sección B. Y yo lo conocí de muy bebé, de muy chico. Yo lo conozco de esos años. Nunca fui su admirador como jugador, a mí no me gustaba como jugaba, no me gustaba en lo más mínimo. Y él lo sabe. Tenemos un gran amigo en común, Carlos Dragone, que trabaja con él. No me gusta. No por eso creo que seas un mal padre, un mal esposo, un mal hijo, Correcto. un mal... No, o sea, simplemente a mí me gustan... El fútbol es como las mujeres, a ti te gustan altas y delgadas y tal vez me gustan morenitas y bajitas. Esto es así. Pero lo conozco muy bien y sí creo que ojalá el tiempo termine de forjar lo que hace falta. Yo quisiera creer que el tiempo va a poder hacer eso y darnos la alegría que queremos los venezolanos. Yo creo que nos hace falta ese himno. Sí, yo me rompí con el himno Venezuela en el Mundial de Egipto, porque más Dios me hizo la gracia de... Se quedaron unos pasaportes en el hotel. Yo me tuve que regresar. Y en vez de entrar por la tribuna, entré por la parte de atrás del estadio y me toca el himno en la cancha. Hay una imagen de la esposa de Pablo Camacho llorando
y el himno en FIFA dura 90 segundos. Los venezolanos, que éramos muchos, lo cantamos hasta el final todo. La gente no entendía. Y ahí nos comimos a Nigeria. Exacto, el debut contra Y Nigeria. ahí nos comimos a Nigeria. El gol de Jonathan. El gol de Jonathan del Valle. El gol de Jonathan. El mejor amigo de Pinto. El mejor amigo de Pinto. Hay historias, ¿no? De Del Valle con Pinto. Lo vio y lo esperaba en la puerta del hotel. Lo sacaba de las discotecas, No decía. sé, yo no sé si ahí había racismo. Yo no sé, la verdad. Tenía una obsesión Pinto con Del Valle. Sí. No, pues hermano, una cosa. Y con Mágico González. Sí, Pero que una obsesión, un seguimiento. Yo decía, pero este hombre... Mira, arrancando el programa, tocaste un tema o dijiste una frase interesante. El deporte más grande o el primer deporte de Venezuela es el fútbol. Con distancia. ¿Sí? Con distancia. Incluso después del Campeonato Mundial de Béisbol. Del invitacional. Me jodas. Del Invitacional. No me jodas. Escúchame. Ya va. Hoy Venezuela tiene jugadores juveniles, amateurs, niños inscritos. Tiene 355.000 en el Comet. Argentina tiene 80.000. Mierda. Hoy, en Venezuela, de manera formal o informal, todos los fines de semana hay 2 millones de niños jugando el fútbol. El fútbol necesita el fútbol de los torneos, de los equipos para surgir. El béisbol, que te dije que me encanta, que me gusta muchísimo. Claro. Un niño puede ser catcher entrenando solo hasta los 16 años y después juega con alguien. No necesita ligas, necesita entrenar solo. Diríamos en el fútbol, un tecnificado, un día de bateo y un día juega. Pero juegan estos 7 y después estos 8 y no hay esa devoción. Tú me puedes decir que la Liga de Béisbol, los Caracas Magallanes, mira, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y lo dijo Jorge Pulido, estoy aquí, lo estoy diciendo, es una liga ideada para que en los años 80, 90, la gente que cobró las utilidades el 15 de diciembre vaya al Caracas Magallanes. Siempre son esa fecha. Vaya, beba cerveza, tiene plata, tiene el estadio, se entera o no se entera, y después los demás partidos revisa los aforos, revisa los llenazos. El béisbol tiene 3 llenazos al año. Los 3 Caracas Magallanes, las 3 series que tengan competitividad. Después no va nadie. ¿Por qué? Porque son 3 meses. El fútbol son 11 meses al año, sí. Con 2 finales, más la selección, más... O sea, tengo una pregunta. ¿Cuánta gente metió el Deportivo Táchira el año 2025? No sé, como 70.000 personas, algo así. En todo el año, me dicen, ¿no? ¿En todo el año? Sí, como 70.000, 80.000 personas. Yo creo que más. ¿Más? Vamos a poner que sean 100.000 personas. Ok. El Caracas y el Magallanes tal vez metieron 50.000 personas, ellos 2. Pero es Táchira, pero es Acarigua, que son 10.000 todos los fines de semana, pero es el Deportivo Lara en segunda, pero es el Rayo Zuliano, pero es Metro, pero es, y además es primera, segunda, Fútbol Junior, sub-21, sub-20, sub-17, sub-16, sub-15. Entonces, ¿cuánta gente está jugando? Ese es el bloque profesional, después el bloque amateur. Yo tuve una final ayer en la ciudad de Ospino, de donde es Mafe Lucena, la Copa San Fernando Rey, que habían 5.000 personas alrededor del estadio. Tú vas en Ospino, un pueblito llamado La Aparición, y son 2.000 personas en el estadio. O sea, el fútbol es el mejor negocio publicitario del país y nadie se está dando cuenta. O nadie está entendiendo cómo mercadearlo completo o de manera global. O no hay la capacidad, o no tenemos la capacidad global, mediática, de cubrirlo todo. Es imposible. Entonces, es el primer deporte del país con una distancia pasmosa. Y ellos lo saben. Es más, hay un rumor, por encima del béisbol y del baloncesto. Por encima de el espacio comercial más importante de la televisión venezolana fue Sábado Sensacional. Por encima de Sábado Sensacional compraba los derechos del fútbol para no transmitirlo. En los 80. Venevisión compraba la Copa Libertadores y no la transmitía en vivo, la transmitía a las 11 de la noche. Porque no podías darle cabida, tenía que transmitirla por un compromiso. Sí. Pero con distancia. Sí, sí. No hay punto de comparación. No lo hay. Sí, y estás diciendo que ellos lo saben. Claro, porque además el béisbol es un deporte costero.
Correcto, O sea, correcto, es, correcto. es un deporte costero y hacia el occidente del país, salvo Caribes y bueno, todo lo que ha O sea, pasado. al oriente. Sí, no, es un deporte costero. Ajá. Hacia el oriente Bravos del en país. Margarita, que ya no está ahí, Caribes, lo demás está todo hasta ese lado, y Barquisimeto, que tiene los Cardenales de Lara. que Correcto. no. Pero también está en ese eje de éxito del oriente, del occidente del país petrolero. Correcto. Pero no es verdad que hay béisbol en Ciudad Guayana, en Delta Bacuro, en Portuguesa, Pastora salió corriendo. Mientras el Portuguesa metía 10.000 personas, al estadio de Pastora iban 40. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es que el fútbol es más universal. El fútbol se juega en San Fernando de Atabapo, se juega en La Condomina, se juega en Ciudad Guayana, se juega en Puerto Ayacucho, se juega nosotros íbamos a una iglesia muy bonita en San Cristóbal subiendo, hay un pueblo, Peribeca. Ajá. El fútbol se juega en Peribeca, pero también se juega en Ureña, pero se juega en La Fría. Sí. Hoy tienes una actividad de 2,5 millones de niños y personas jugando todos los fines de semana. ¿Cuánto es el béisbol? Que el gobierno está tratando de hacer la liga paralela, qué bueno. Eso tenían que hacerlo, pero no con una liga paralela, con la liga profesional, como hacen en México. Métanle béisbol 11 meses, para que desarrollen peloteros de verdad, para que desarrollemos todo. Le metes una liga invernal que el 30% de los partidos lo suspende por lluvia. Mira, preguntas rápidas y nos vas respondiendo de Seguro. forma corta. ¿Tu mayor amigo en el fútbol? César Farías. ¿Mejor equipo del fútbol venezolano que has visto? Táchira 2004, de César Farías. 2004. Con muy poco hizo mucho. Y tenía, si la señora Miriam me ve, no sé si está en San Cristóbal, tenía sí, ella está en San la Cristóbal. señora Miriam tenía un amor por ese equipo y hacía un esfuerzo por tenerlo, y nosotros nos sentimos siempre muy valorados y muy queridos. La verdad, qué agradable señora. Mejor jugador que viste en vivo en el fútbol venezolano. A ver, dime un venezolano y dime un extranjero. Extranjero, Guillermo Veraza. ¿En serio, el Guille? Guille. Sí. Porque, claro, con Guillermo me pasa que yo Ajá. estoy italchacado cuando llega. Ajá. Y él llega siendo un gordito simpático. Y después se convirtió en ese superjugador. Sí. Guillermo Samuel Sosa es un tipo realmente distinto. Venezolano. El mío está hablando ya de venezolano. Samuel Sosa es un tipo... Samuel Sosa me regaló un episodio. Yo estaba en el estadio Yaracuy, en la cancha de San Felipe, y empieza a decir el narrador, Aníbal, muy, muy querido, bueno, que la condición física, que está gordo, y el gordo se tira un sprint como de 10, 15 metros y deja el tipo mamando y hace un gol. Y yo digo al aire, si él está gordo y está en mala forma física, regálame esa forma física a mí. Después yo lo veo jugar, yo lo veo entender el juego. Yo creo que Samuel Sosa es un tipo, sin ser amigo mío, yo no me he tomado una cerveza con Samuel, yo no he compartido una comida con Samuel, yo no tengo ni el teléfono de Samuel Sosa. Tengo el teléfono de Juan Arango, tengo el teléfono del Rey, tengo el teléfono del Rey ni de un gentío, pero no tengo el teléfono. Creo que es un tipo realmente diferente. En tu etapa, en todos los lugares donde fuiste dirigente, el jugador que tú consideras el mejor jugador, el jugador de, no sé, mayor marketing que consideras que trajiste a ese equipo. Wow. No, bueno, Miku a Metro, sin duda fue un golpe en la mesa. Vivir de cerca la llegada de Pequeño a Sao Paulo me hizo entender muchas cosas, aunque yo no tuve nada que ver, pero estuve tan cerca por mi amistad con Pequeño, de quien, si tengo que hacer un top 5 de mis amigos, Alexander está. Vivirlo desde ese punto de vista me hizo entender, me hizo aprender muchas cosas. Ese momento fue icónico. Vivir de cerca la llegada de Gabriel Sichero al calcio italiano
me hizo aprender también otras cosas y entender que el fútbol es un producto. Gabriel es un jugador magnífico, maravilloso. La gente lo tiene vilipendiado por lo de Cavani, pero Gabriel fue un tipo realmente, tremendo jugador, realmente distinto. Sí. Ojalá que vuelva a ese amor por el fútbol venezolano y ande por ahí haciendo cosas. Pero eso, la verdad, pues, muchísimo. Y después, creo que más que los jugadores, los mundiales que estuve, y con el nivel de gente que estuve, después de haber trabajado en la dirigencia fuera de Venezuela y haberme codiado con los que siguen mandando hoy, con Infantino, con Víctor Montagliani, presidente de CONCACAF. O sea, hoy puedo entender, eso me ha dado entendimiento. ¿Contacto más famoso que tengas en tu teléfono? Gianni Infantino. Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Presidente de la FIFA. Escúchame, recontra hincha del Inter. ¿Así? Enfermo. ¿Del Inter de Milán? Enfermo. Cuando el Inter pasa algo, es más. Esta no te la debería ni contar. Eso no sabe nadie, se va a enterar. No, pero escúchame, cuando Recoba llega a Táchira, yo busco, me mando la foto y le mando la foto actual y la foto de cuando era jugador. El jugador del Inter. Y con el Inter, las veces que Gianni y yo hablamos, tuve el placer de estar cuando Venezuela le gana 2-1 en el Giuseppe Meazza, que fuimos a jugar con la selección de Richard. Y siempre le digo, bueno, no importa, yo te gané. Y eso quedó ahí. Ahora, no quiere decir que me responda. Yo sé que llega el mensaje. Claro. Pero sí, está Gianni, está Javier Clemente por ahí también. Muchos presidentes de federaciones extranjeras. Sí. Pero sí, definitivamente mi teléfono, creo que el más famoso es Gianni. Sí. Jugador más importante en la historia de nuestro país. Venezolano, claro. En la historia del fútbol venezolano. El mejor jugador en la historia del fútbol venezolano. José Salomón Rondón. No hay otro. ¿No hay Juan? No, ni cerca. Ni cerca, ni segundo. Ni quinto. No. José, yo creo que Juan. José Salomón, Sí. José Salomón Rondón. Mira, con José Salomón Rondón me pasó esto. Ajá. Por ahí hay un video muy famoso que tú tienes sí. abrazándolo, eso creo que lo tienes posteado fijado en tus redes. Y yo, en mi etapa de la Vinotinto TV, pues me acercaba a mis muchachos el día antes del partido, conversábamos, nos dijimos cosas. Hay un momento muy áspero. No voy a decir quién está lesionado. Y yo lo abrazo y le dije, Lino decía que los leones se recuperan diferente. Uy, hijo de puta. Nos quebramos los tres, nos abrazamos los tres como que para que nada, y empezamos como a caminar abrazados para tú sabes, claro, para que nadie se diera para salir del quiebre. Claro. Mira, yo voy un día a un entrenamiento del Aragua Fútbol Club, el Aragua de Manolo, de Pequeño, de Duno, Speedy, y me lleva Lino y me llevan César a ver un jugador, pero no me dicen cuál. Me dice, voy a ver un jugador y sé cómo me voy a entrar a una panadería a pedir un cachito. Correcto. Y ya todos los días. Y en ese momento, ya yo los vi a todos. Y es un juego Aragua contra la sub-20 del Aragua. Y hay un centro, y este tipo, que es alto como yo, se separa del piso, pero una barbaridad. Yo digo, yo me paro, coño, no entiendo. Y cabecea por fuera. Y empiezo a verlo jugar. Y empiezo a verlo chocar. Y empiezo a verlo con la pelota. Y yo empiezo a separarme de Lino y de César, pero como hipnotizado. Me pasa mucho, ver fútbol conmigo es muy nocivo, porque yo de repente dejo el partido de lado y veo algo, y lo sigo hasta que lo escudriño. Okay. Y veo a y termina el partido, y yo tengo que salir corriendo a Caracas, porque en ese momento yo tengo un programa de radio,
en Radio Deporte 1590 con Jesús López, por cierto, hoy está en Meridiano. De esa camada, Catarro, que está en Estados Unidos, Bruno Gómez dejó el periodismo. Para hacerte el cuento corto, yo conozco al chamo, le hago 2 preguntas, pero ni siquiera con grabador, A Salomón. a Salomón. Y me voy. Yo tenía un Fiat Uno verde que le decían el aceituno. Y por allá pasando Tazón, Lino me dice, no me vas a decir nada. Y yo le dije, es que lo que yo acabo de ver no es lógico. Dejé a Lino y a César en el hotel, Savoy, frente a la antigua Federación. Voy al programa, me siento. Mi programa era de 2 horas, solo fútbol venezolano sin música. 2 horas, radio, en vivo, sin música. Y yo tenía un intro, un speech, y dijo, señores, acabo de ver al mejor jugador en la historia del fútbol venezolano. Tenía a Salomón 18 años. Y empiezo a hablar de Salomón. Y claro, los delanteros de moda eran Ruber, Pequeño, Castellín, Miku Feor en Europa, y yo empiezo y lo defiendo y hablo y digo Giancarlo Constancia, y digo. Y en ese programa yo tenía micrófonos abiertos. Y llamó uno, me dijo loco, y otro me empezó a insultarme. Y yo suspendí las llamadas en los últimos 15 minutos porque ahí tratábamos de hablar de fútbol internacional, de algún otro tema, para bajar ya los decibeles para irnos. Y el operador, Tony Barreto, que si lo ven, lo puede confirmar, dice, una llamada. Atiéndela. Y cuando atiendo, hay una persona llorando al otro lado. Y yo, dentro de mí dije, ¿qué dije? ¿En qué peloco me metí? Era mamá de Salomón, para darme las gracias de que alguien apoyaba a su hijo. Salomón 50 goles, Salomón River, Salomón Málaga, Salomón Zenit, Salomón China, Salomón Premier. Salomón Venezuela. El llanto de Salomón después del partido con Colombia, la impotencia, haberlo llevado. Primero yo tenía mucho tiempo fuera de la selección y cuando llegué al primer partido con la Vinotinto TV, ver romper el calentamiento de Salomón, de Tomás, de Chancellor, de Roberto, romper el calentamiento y venir a abrazarme, tú entiendes que hiciste las cosas significa, bien. Claro. Después de Salomón, Tomás, por lo que nos dio, por lo que es, por lo que va a ser. Está Miku también, por donde estuvo. Por ahí está Juan. Por ahí Juan no nos dio grandes alegrías, nos dio partidos, pero quedó en deuda con ese gran momento. Salomón nos llevó a sitios importantes, Salomón es mundialista, Salomón es mi amigo, nunca le pedí nada, así que... Es Salomón para ti, Salomón. Pero para mí, y lo voy a hacer para todos el día que no esté. Yo quisiera que se gestara un ecosistema para ponerle la pelota donde es y que pueda vivir ese himno de Venezuela en un mundial. Yo se lo deseo a él. ¿De qué equipo eras hincha? O sea, fuera del Venezuela, porque me dijiste que eras de Táchira. Athletic Club de Bilbao. Ah, del Bilbao. Interesante. Por el trabajo de categorías formativas, porque dependen de sí mismos. Por el arraigo que tienen, sí, que solamente pueden jugar... Vascos y navarros. Correcto. Entonces, wow. Y cuando estuve en Puerto Rico, hice cierta amistad con Javier Clemente, porque entendía que Puerto Rico, por ser un estado asociado, no puede acceder a los norteamericanos y no hacia al revés. Entonces, teníamos que formar algo muy interno para poder generar... Lamentablemente pasó lo que pasó y me tuve que quedar con las ganas, por ahora. ¿Equipo del que jamás serías hincha? Uy. River, tal vez. River, sí. Sí, River no... ¿Te gusta más Boca? ¿O no? Sí, no tiene nada que ver. Sí, no, River... Es que a mí no me gusta... Es que como Venezuela es un equipo chico en el medio, entonces los equipos grandes de dinero no me representan. Entonces... Nada, no me gusta, jamás sería hincha de River, jamás sería hincha del América de México,
O sea, esa de que me restregues la plata en la cara. Sí, exacto. Esos equipos burgueses. Sí, a mí no me. No. Es fácil ser hincha de River o de América. Correcto. Es fácil. Correcto. O del Barça o del Madrid. O el Barça o del Madrid. Sí, estamos Aunque de acuerdo. con el Madrid tengo una relación de mucho cariño, porque siendo secretario general de la federación me tocó convocar a Mariano Díaz. Ah, ok. Y recibí una llamada de don Florentino Pérez, que derivó en una cancha para mi país en ese momento, derivó en un llamado a la selección, derivó en una relación que hasta el día de hoy la sostengo. No tengo el teléfono de Florentino, pero tengo el teléfono de asistente. Ah, bueno. O sea, pero sí creo que con el Madrid, pues, un agradecimiento, porque a diferencia del Barça me trató con mucho respeto. Soy breve en esto. Yo en esa selección de Dominicana tengo Mariano, que está en el Madrid, pero Firpo estaba en el Betis. Ajá. Betis me trató muy bien. Firpo, el hermano de Guardiola, es el agente, lo mete en el Barça. Yo traté de hacer un puente con el Barça, como hice con el Madrid, por un tema que tenía un jugador allí. No hubo match. Y mira que me gustaba mucho el Barça, el Dream Team, me gusta mucho disfruté muchísimo a Romario, disfruté muchísimo a Hagi, pero en esta etapa de dirigente no pude, no hubo match. ¿Es Táchira el equipo más grande del país? Sí. La tercera camisa de la selección. Sí. No le busquen más. No le busquen más. Y tratemos de copiar lo bueno que tiene la afición tachirense y entender también muchas veces que la lógica, que es lo que me pasaba bien en las transmisiones, la lógica no discute con nadie, si es mano es mano. Correcto. Si exacto. no es penal, no es penal. Si no es, no es. Sí. ¿Qué haces? Sí, lo que pasa es que el hincha siempre va a buscar el beneficio propio. El hincha nunca va, por más que te lo diga y te lo ponga, el hincha nunca va a decir que, o va a querer perjudicar a su equipo en una decisión. Sí, no, o sea, es el más grande, es más arraigo, es el que en cualquier momento va a ser el que más títulos tenga. Sí. ¿Te lo imaginas alguna vez campeón de Libertadores? A Táchira, cualquier equipo venezolano. ¿O nos falta todavía muchísimo para que eso pase? Yo creo, es que nosotros tenemos que hacer ciertos grados. Es que el venezolano es tan complejo que es que le gusta construir el penthouse y después el sótano. Nosotros hay procesos de adolescencia que no hemos pasado. Nosotros el último gran tanganazo de Libertadores de 2004, hace 20 años, 22 años. Sí. Nosotros tenemos que tener una mejor participación en Libertadores, en Sudamericana, en la Libertadores Sub-20. Nosotros tenemos todavía que hacer algunos grados para poder decir, ahora sí, porque eso nos culturiza a todos. Correcto. Pero sí, cuando estuvimos con César, cuando César estuvo en cuartos de final de Libertadores, yo decía, si pasaban a Sao Paulo, sí, la vi cerca. Sí, pero bueno. Después venía Once Caldas, ¿no? Once Caldas, ¿sí? Después podía venir Madrid, escúchame, de la Quinta del Buitre, podía venir el Dream Team del Barça, podía venir el que tú quisieras. Sí. Ese Sao Paulo era gigantescamente superior. Sí. A todos. Jorge, muchas gracias, ¿no? Gracias por el tiempo, gracias por aceptar la invitación. A ti. Gracias por estar hoy en Elixir y bueno, nada, ha sido una conversación bastante interesante. Agradecido contigo. Sigue. Nosotros necesitamos hablar de fútbol, nosotros necesitamos espacios donde hablemos, donde pensemos distinto, donde me guste o no me guste, donde podemos estar o no de acuerdo. Pero de eso es que nace el fútbol, de eso es que nace la actividad. Correcto. Y muchas veces, no creas tú, muchas veces uno como dirigente te critican por un medio y en la noche, solo en tu casa, vamos a escucharlo. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué piensa que hay una mala intención? ¿Por qué piensa que hay una...? Y ahí uno va corrigiendo el rumbo. No hay un manual de uso para ser dirigente, no hay un manual de uso, no hay un manual de éxito. Fíjate Portocabello, tiene todo para ser campeón de América, sí, y otra vez se queda en las puertas con un super entrenador, con una super plantilla, con una super dirigencia, con unas super instalaciones, y la pelota no entró. Y Bruguera estuvo en un día notable. Sí. No hay un manual. Es así. Gracias, Jorge.
Gracias. Señores, con ustedes Jorge Pulido. Nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Recuerden seguir el canal, recuerden darle me gusta y suscribirse.